Amigos, los que siguen este canal ya conocen cuál es mi opinión respecto a la más linda de las capitales nórdicas. Sin embargo, hoy les voy a mostrar una que rivaliza a la par prácticamente de esa otra. Tiene en el medio del río una isla donde está su casco histórico tremendo. Avanti Estocolmo. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Al costado del ayuntamiento de Estocolmo. Ahora el sol nos da de frente acá a esta isla, Gamla Stan, que es lo que vamos a visitar a continuación. Centro de Convenciones y Congresos de Estocolmo. Un edificio muy clásico, la ópera. El Parlamento sueco. Y ahora nos vamos al Palacio Real. Hall de entrada al Palacio Real de Estocolmo. Vamos a ver la joya de la corona, primero que nada. ¿Qué les parece esta puerta? Que ahora sí entramos a la bóveda. Uy, tiene una cola larga como lo de las novias, más o menos así. Mucho color azul y oro, los dos colores de la bandera de Suecia. Se aprecia bien por poca iluminación, pero qué espadas, Dios mío. 1,30 m, 1,20 m. Ahora entramos realmente al palacio, a los apartamentos, a las salas, salones del Palacio Real. El trono del rey. Siempre tienen un sobretecho. Todo para comidas pequeñas, con poca gente. Me gusta mucho azul y dorado, como dije, los colores de su bandera, me gusta esa combinación. Bueno, esta es la sala roja por lo visto, predomina el rojo ahora, predomina el verde, está bien, han ido cambiando los colores que predominan en cada una de las salas. Un hall con escaleras, creo que son las principales, no lo sé. Subamos. Solamente una sala para desayunar el rey y la reina. Y muy linda es la arañita que está arriba, con forma de corona. ¡Opa! Es un poco grande ese trono, esa sillón. Planta superior del palacio, empezamos el recorrido. La sala de Margarita, a ver. Para tomar acá el té con las amigas. La decoración está inspirada en Pompeya. Y es verdad, muchos de estos frescos casi así se pueden ver en Pompeya. Silloncito bastante grande, con una camita bastante grande también. Y opa, creo que venimos entrando
a la galería más importante de todo el palacio. Upsa, está muy fuerte, ¿eh? Con espejitos, tiene cierta similitud a la galería de los espejos de Versalles. Y uno de los últimos salones que nos queda por visitar, a ver, en restauración. Allí arriba se sentaba el rey para ver alguna obra de teatro. Salimos de recorrer el palacio y nos encontramos con, cambio de guardia. Por eso toda la gente a la distancia pertinente, esperando. Post 2. Jag har bevakat västra slottsvalvet, slottets västra fasad samt yttre borggårdens angränsande delar. Post 2. Jag skall bevaka västra slottsvalvet, slottets västra fasad samt yttre borggårdens angränsande delar. ¡Opa! Cuidado al niño, Andrea. El nene, Andrea, ojo. El nene, ese niño. Mirá esa escultura del niño ahí. 15 centímetros de alto. Este San Jorge es bastante diferente a otros porque el dragón es bastante raro. Está bueno. Es muy distinto a los tradicionales. Acá, alrededor de esta plaza, Plaza Gamla Stan, es donde nació la ciudad de Estocolmo. La iglesia, que es la Ridderholmen o algo por el estilo, ya a esta altura del partido el sueco me supera. Eso dijo Andrea, espectacular. El Panteón Real de Suecia. Tumbas de dos reyes del siglo XII y XIII de Suecia. Y estos son féretros reales más recientes. Estamos en la cripta de la iglesia. No se puede pasar, están atrás de una reja. Otra pareja real sepultada aquí. El Parlamento sueco, desde atrás, desde la fachada trasera que da al Palacio Real, una parada de metro ambientada como una cueva con cosas griegas o romanas. Llegamos al Museo ABBA. ¡Opa! ¿Las patitas allá? Ay, nos pueden sacar los 4. Un poquito caro la entrada, 250 coronas para entrar al museo de...
Excuse me, sir. Algún tijito sacaron, ¿eh? En otra isla, muy cercana a Estocolmo, un parque muy difícil de pronunciar, Djurgården. Bueno, paseo en barco por Estocolmo, se llama Circuito Under the Bridge, demora 2 horas 30. Estamos en una esclusa, observen cómo va subiendo el barco dentro de la esclusa de a 2-3 centímetros cada segundo. Sube, sube. Antes era un baño público. Planta de compostaje que convierte parte de la energía que se produce al quemarlo para calefacción, electricidad, etc. Está empinada esta. Larga escalera mecánica del subte Fridhemsplan. Parecen cuevas. La 1 y la 2. Aquí en este lugar fue donde fue asesinado Olof Palme en el 86, como dice la placa. En esta esquina, en este lugar. Ahí mismo. Aquí, exactamente aquí fue. De esta sala de conciertos salió Olof Palme rumbo al metro Hotorget, donde fue asesinado casi en la entrada. Túnel Gatán,
por donde se escapó el asesino de Olof Palme la noche en que lo mató, cuando iba a tomarse el metro con su esposa después de haber ido a una función de teatro. Es todo con reloj acá. Monteluswagen, algo así es el mirador este, el río. Ese es el ayuntamiento, el municipio de Raduz. Y aparece acá la isla Gamla Stan. Es el centro histórico, es donde están la mayoría de las atracciones de la ciudad de Estocolmo. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.